¿Y si te dijera que el mismo pueblo que recibió la ley, los profetas y las promesas, fue el primero en rechazar a aquel que vino a cumplirlas todas? No fue ignorancia, fue un misterio oculto por siglos. Durante siglos, millones se han preguntado, ¿por qué el pueblo de Israel, elegido por Dios y guardián de la ley y los profetas, no aceptó a Jesús como el Mesías? No fue simple ignorancia ni mala interpretación. Fue un misterio profundo, espiritual y cultural, que cambió la historia de la fe. Imagina Jerusalén, primer siglo, Roma domina con mano de hierro, el pueblo clama por liberación, y todos esperan al ungido que restaurará el trono de David. Entonces llega Jesús, un carpintero de Nazaret, con palabras de autoridad y milagros que asombran. Muchos creen, pero los líderes religiosos lo rechazan y lo entregan a la cruz. ¿Por qué quienes conocían las promesas no lo reconocieron? Hoy exploraremos ese misterio. Las expectativas del Mesías en tiempos de Jesús. Para comprender por qué muchos rechazaron a Jesús, primero debemos sumergirnos en el corazón del pueblo judío de aquel tiempo. 100 años antes, Israel había sido liberado del exilio en Babilonia, pero el dominio romano pesaba como una sombra constante sobre la tierra prometida. Las calles estaban llenas de soldados, los impuestos eran altos y la violencia cotidiana recordaba al pueblo que la libertad era todavía un sueño lejano. La memoria de la gloria de David y Salomón todavía ardía en sus corazones, y con ella, la esperanza de un Mesías que restaurara esa grandeza perdida. Cada palabra de los profetas, recitada en cada sinagoga, alimentaba esa expectativa de justicia, liberación y reconocimiento nacional. Los judíos ansiaban un líder fuerte, un guerrero, alguien que expulsara a los romanos y devolviera la soberanía de Israel. Esperaban un rey que gobernara con autoridad, que restaurara la ley y asegurara la prosperidad de su pueblo. Esa visión, aunque legítima, estaba enfocada en lo terreno, en lo inmediato, en lo visible y poderoso. Cuando Jesús llegó, sus palabras y acciones eran extraordinarias. Sanaba a enfermos, levantaba muertos y hablaba con una autoridad que venía directamente del cielo. Pero no traía ejército ni espada, ni planes de guerra, ni un programa político para liberar al pueblo. Su reino no era de este mundo. Hablaba de amor, perdón, humildad y obediencia al Padre, conceptos que chocaban con las expectativas de quienes ansiaban un Mesías militar y terrenal. El pueblo común, lleno de esperanza, observaba sus milagros y escuchaba sus palabras, pero muchos no lograban comprender que aquel Mesías ofrecía algo mucho más profundo que libertad política, ofrecía transformación de vida, sanidad interior y reconciliación con Dios. Para ellos, un Salvador que no ofrecía liberación inmediata parecía débil, distante y hasta ineficaz. Los líderes religiosos, por su parte, tenían una perspectiva distinta pero igualmente rígida. Los fariseos, saduceos y escribas habían construido su influencia sobre la ley y la tradición. Habían desarrollado un sistema donde la obediencia externa y la autoridad jerárquica eran la medida de la espiritualidad. Un Mesías que cuestionaba su autoridad y enseñaba un camino de gracia y compasión representaba un peligro directo. Cada enseñanza de Jesús, cada acto de misericordia y cada milagro era interpretado como desafío a su poder. La amenaza no era solo doctrinal, sino también política. Si el pueblo comenzaba a seguir a alguien fuera del control del templo, podrían perder influencia y estatus. Pero no se trataba únicamente de poder o política, había un factor espiritual más profundo. La ceguera del corazón humano frente a la verdad divina no es un fenómeno nuevo. Los profetas advirtieron que muchos verían pero no comprenderían, que oirían pero no escucharían. La expectativa de un Mesías terrenal y glorioso cegó la mente de quienes podían reconocer al Salvador, porque el corazón endurecido no podía aceptar un reino que no encajara en sus planes humanos. Jesús, consciente de esta resistencia, no buscó imponerse ni exigir reconocimiento. Caminaba entre la gente con paciencia infinita, enseñando a quienes estaban abiertos a escuchar y mostrando con cada palabra y acción quién era realmente.
Cada milagro no era solo una demostración de poder, sino una revelación de la naturaleza de su reino, espiritual, eterno y transformador. El contraste era evidente. Aquellos que esperaban un líder fuerte encontraban a un maestro humilde, quienes ansiaban un rey guerrero encontraban un salvador que se ofrecía a sí mismo en sacrificio. Los que buscaban poder y gloria terrestre veían un camino de cruz, servicio y entrega. Incluso hoy, al leer los evangelios, podemos sentir la tensión que vivía Israel, un pueblo lleno de fe y esperanza, pero condicionado por expectativas humanas de éxito, control y gloria inmediata. El Mesías no vino a cumplir sueños de poder temporal, sino a cumplir la promesa eterna, restaurar la relación entre Dios y el hombre, ofrecer perdón y abrir el camino hacia la vida que trasciende el tiempo. Comprender las expectativas del pueblo judío nos ayuda a acercarnos al misterio de su rechazo. No fue un error de percepción ni ignorancia, sino un conflicto profundo entre la visión limitada del ser humano y el plan divino. La historia de Jesús nos muestra cómo la verdadera salvación y libertad muchas veces se esconden detrás de lo inesperado, lo humilde y lo invisible a los ojos humanos. La lección es clara, la expectativa humana puede impedirnos reconocer la obra de Dios cuando se presenta de manera diferente a nuestros deseos. La grandeza no siempre llega con poder o fama, a veces se manifiesta en silencio, en actos de amor y en la verdad que transforma desde adentro. El choque entre Jesús y la tradición judía. El ministerio de Jesús no podía pasar desapercibido. Cada enseñanza, cada milagro y cada acto de compasión desafiaba el orden establecido, provocando un choque inevitable con la tradición judía de su tiempo. La tensión era palpable, casi como una tormenta contenida que amenazaba con estallar. Para comprender este conflicto, debemos adentrarnos en la vida espiritual y social de Israel en aquel momento. Los fariseos, líderes influyentes entre el pueblo, habían desarrollado un sistema de normas, leyes y rituales que regulaban prácticamente cada aspecto de la vida. Desde cómo caminar por la calle hasta cómo purificarse después de tocar ciertas cosas, todo estaba medido y reglamentado. Para ellos, la obediencia a la ley de Moisés, sumada a sus interpretaciones, era la medida de la verdadera piedad. En su visión, mantener la tradición aseguraba el favor de Dios y la estabilidad del pueblo. Cuando Jesús comenzó a enseñar con autoridad, no solo estaba corrigiendo prácticas superficiales, sino confrontando el corazón de la religiosidad de aquellos líderes. Criticaba la hipocresía, denunciaba la ostentación y mostraba cómo habían perdido la esencia de la ley, el amor a Dios y al prójimo. Cada parábola, cada sermón y cada milagro era una llamada a volver al núcleo espiritual, y eso no siempre fue bien recibido. Uno de los momentos más claros de este choque ocurrió cuando Jesús entró en el templo y expulsó a los mercaderes. No se trataba simplemente de un acto de indignación ante la venta de animales o el cambio de monedas, era una declaración radical. El templo, considerado por los líderes un centro de poder y control religioso, había sido transformado en un lugar de comercio. Con su acción, Jesús estaba diciendo algo profundo: la verdadera adoración no se compra ni se vende, no se convierte en negocio ni se manipula para beneficio personal. Esto desató la furia de los sacerdotes y escribas que veían amenazada su autoridad y su influencia sobre el pueblo. Pero el conflicto no se limitó al templo. Jesús reinterpretaba la ley de formas que desafiaban la tradición más rígida. Hablaba del sábado como un regalo de Dios, no como una carga legal que debía imponerse a costa del bienestar humano. Sanaba en sábado, perdonaba pecados y enseñaba que el amor y la misericordia eran superiores a los rituales vacíos. Cada acto, aunque lleno de compasión, era percibido como una afrenta a la autoridad establecida. Los líderes religiosos respondieron con acusaciones y juicios. ¿Quién te ha dado autoridad para hacer estas cosas?, preguntaban, intentando desacreditarlo. Pero Jesús no buscaba poder humano, su autoridad provenía del Padre, y su misión era revelar la verdad sobre el reino de Dios. Este contraste era evidente. Mientras los líderes protegían su poder y tradición, Jesús ofrecía libertad, amor y transformación interior. El pueblo, por otro lado, estaba dividido. Algunos lo seguían,
maravillados por sus milagros y conmovidos por su enseñanza, reconociendo en él algo que trascendía lo humano. Otros, confundidos por la ruptura con la tradición, sentían miedo, incertidumbre o desconfianza. ¿Cómo podía un Mesías verdadero desafiar las leyes y costumbres que habían sostenido a Israel durante generaciones? Este dilema reflejaba la tensión entre la fe auténtica y la rigidez del legalismo. El choque no solo fue ideológico, sino también espiritual. Los fariseos y escribas estaban acostumbrados a medir la justicia por la observancia externa, mientras Jesús señalaba la justicia del corazón. Repetidamente enseñaba que la verdadera pureza no estaba en rituales o normas, sino en el amor, la compasión y la obediencia sincera a Dios. Cada palabra desafiaba siglos de tradición, cuestionando la base misma de lo que ellos consideraban correcto y sagrado. Incluso entre los discípulos, este choque era evidente. Ellos aprendían lentamente que seguir a Jesús implicaba romper con ciertas expectativas culturales y religiosas. Era un proceso doloroso, abandonar la seguridad de la tradición para abrazar un reino invisible pero eterno. Cada enseñanza de Jesús era un puente hacia una comprensión más profunda de Dios, pero también un paso hacia la incomodidad y la persecución. El conflicto alcanzó su punto máximo cuando Jesús habló directamente sobre la hipocresía de los líderes. «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas», proclamaba. Sus palabras, aunque duras, no eran un ataque personal sino un llamado a reconocer la verdad y corregir el rumbo espiritual. Sin embargo, los líderes no podían aceptar esta corrección. Su orgullo, temor y deseo de control nublaban su capacidad de ver la obra divina que tenía lugar delante de ellos. La tradición judía y la obra de Jesús no podían coexistir sin fricción. La primera estaba basada en normas externas, poder e influencia, mientras que la segunda buscaba transformar desde el corazón, liberando al hombre de la esclavitud de la ley vacía y del pecado. La tensión no era simplemente un choque de opiniones, era un enfrentamiento entre dos visiones del mundo y del propósito humano, una centrada en lo visible y temporal, y otra enfocada en lo eterno y espiritual. A medida que avanzaba su ministerio, la resistencia de los líderes creció. Planearon cómo detenerlo, conspiraron para desacreditarlo y buscaron formas de proteger su autoridad. Pero Jesús continuaba su camino, consciente del precio que pagaría, pero firme en su misión. Cada acto de desafío no era rebeldía gratuita, sino una revelación de quién era y de qué significaba su reino. Este choque entre Jesús y la tradición judía revela una lección que trasciende el tiempo. La verdadera transformación espiritual muchas veces confronta lo que damos por seguro. Los sistemas, las costumbres y las leyes son valiosos cuando guían hacia Dios, pero pueden volverse obstáculos si se convierten en un fin en sí mismos. Jesús mostró que el amor, la misericordia y la verdad interior siempre deben estar por encima de la rigidez y la formalidad. El pueblo que entendía esto lo seguía, aunque muchos no comprendieran plenamente su mensaje. Los líderes, cegados por la tradición y el deseo de control, lo rechazaban. Y nosotros, al leer estos relatos, enfrentamos la misma pregunta: ¿seguimos la tradición por seguridad, comodidad o aceptación social, o buscamos la verdad y la libertad que Jesús ofrece? Aunque desafíe nuestras expectativas. El choque no terminó en el siglo I. Continúa hoy en cada corazón que enfrenta la elección entre seguir lo humano y limitado, o abrazar lo divino y eterno. Jesús vino para desafiar, para transformar y para revelar que la verdadera adoración no es cumplir reglas, sino vivir con un corazón alineado con Dios. En esa confrontación, se revela no solo la grandeza de su misión, sino también la profundidad de la fe que se requiere para reconocerlo y seguirlo plenamente. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. Razones espirituales y culturales del rechazo. Para entender por qué muchos judíos de la época rechazaron a Jesús, debemos mirar más allá de lo superficial y adentrarnos en las razones espirituales y culturales que moldeaban su percepción del Mesías.
Este rechazo no fue un simple malentendido o ignorancia, sino el resultado de un entramado complejo de expectativas, tradiciones y temores profundamente arraigados. En el siglo I, Israel vivía bajo una constante presión cultural, política y religiosa. La nación había sido conquistada repetidamente por imperios extranjeros, desde Babilonia hasta Roma, y el pueblo anhelaba la liberación prometida por los profetas. La expectativa del Mesías estaba teñida de deseos de victoria política y restauración nacional. Muchos judíos imaginaban un líder fuerte, un rey guerrero que expulsara a los opresores y devolviera el reino de Israel a su gloria ancestral. La llegada de Jesús, un hombre que predicaba humildad, servicio y amor incondicional, no encajaba en este molde. Su mensaje era espiritual y transformador, no político ni militar, y esto generó incomprensión y rechazo. Además, existía un marco espiritual que condicionaba la visión del Mesías. La ley de Moisés, interpretada a través de siglos de tradición farisaica y rabínica, establecía un estándar rígido de santidad y conducta. El pueblo había aprendido a medir la piedad por la observancia externa, asistir al templo, cumplir rituales y seguir las normas de pureza. Jesús, con su enfoque en la justicia del corazón, la compasión y la misericordia, desafiaba este paradigma. Para muchos, esto parecía un riesgo, una amenaza al orden que habían conocido toda la vida. La mente humana, acostumbrada a lo tangible, encontraba difícil aceptar un reino invisible, espiritual y basado en principios de amor que a menudo contradecían la tradición. La presión cultural también jugó un papel determinante. La sociedad estaba estructurada en torno a normas, jerarquías y expectativas que habían sostenido al pueblo durante generaciones. Los líderes religiosos mantenían un control social mediante la interpretación de la ley y la vigilancia de las costumbres. La enseñanza de Jesús, que invitaba a cuestionar estas normas y a mirar al corazón de las personas en lugar de sus acciones externas, era disruptiva. No solo ponía en entredicho la autoridad de los líderes, sino que también liberaba al individuo de la dependencia de los sistemas establecidos, generando miedo y resistencia. El factor social se entrelazaba con lo espiritual. Aquellos que aceptaban la tradición se beneficiaban de su posición dentro de la comunidad, respeto, influencia y seguridad. Reconocer en Jesús un camino distinto implicaba desafiar estas estructuras y, en muchos casos, arriesgar la aceptación social, la estabilidad económica y la reputación familiar. Por eso, incluso ante milagros y enseñanzas extraordinarias, muchos preferían mantener la lealtad a lo conocido y a lo seguro, aunque su corazón anhelara algo más profundo. Otro elemento clave era la expectativa mesiánica limitada. Los textos proféticos habían sido interpretados principalmente en un sentido terrenal, liberación política, prosperidad material y dominación sobre los enemigos. Jesús, en cambio, hablaba de un reino que transformaba la vida interior, las relaciones humanas y la conexión con Dios. Sus discípulos, incluso después de seguirlo, tardaron en comprender esta dimensión espiritual. El pueblo en general, sin preparación para un concepto tan radical, no pudo reconocer al Mesías verdadero cuando lo vio. La identidad cultural también influyó en el rechazo. Ser judío implicaba adherirse a una historia, una memoria colectiva y una relación específica con Dios basada en la ley y los profetas. Jesús, al reinterpretar la ley y ofrecer un camino de gracia y libertad interior, parecía subvertir esa identidad. Para muchos, aceptar su mensaje equivalía a traicionar la herencia ancestral, lo que generaba un conflicto profundo entre fe y pertenencia cultural. Incluso las estructuras religiosas tenían su papel. El templo, los sacrificios y las festividades eran símbolos poderosos de la relación del pueblo con Dios. Jesús introducía prácticas que liberaban de rituales innecesarios y promovían la espiritualidad personal. Esto podía percibirse como una amenaza, ya que cuestionaba siglos de tradición y la autoridad de quienes controlaban el acceso a lo sagrado. La combinación de factores espirituales y culturales creó un terreno fértil para el rechazo.
El miedo al cambio, la expectativa de un Mesías distinto y la adhesión rígida a la tradición hicieron que muchos no pudieran abrir su corazón a la verdad que Jesús traía. Aquellos que lo hicieron encontraron vida, transformación y esperanza. Los que no, permanecieron en la resistencia, muchas veces sin siquiera comprender plenamente lo que rechazaban. Esta tensión nos enseña algo relevante hoy. La espiritualidad auténtica muchas veces desafía nuestras costumbres, expectativas y comodidad. Lo que Jesús ofreció era libertad y reconciliación con Dios, pero para recibirlo era necesario dejar de lado ideas preconcebidas y estar dispuestos a un cambio profundo. La resistencia de su tiempo refleja la lucha interior de cualquier ser humano entre seguir lo conocido o abrirse a lo divino. El rechazo no fue un accidente histórico, fue la consecuencia natural de un choque entre lo temporal y lo eterno, entre la tradición externa y la transformación interior. Entender estas razones nos permite ver con mayor claridad cómo Dios obra incluso en medio de la incomprensión y cómo la fidelidad a su verdad trasciende las expectativas humanas. Hoy, cuando miramos esta historia, vemos que el rechazo de Jesús por parte de muchos no fue por falta de amor, inteligencia o devoción, sino por la complejidad de la mente humana y de la cultura en la que vivían. La resistencia surge de lo conocido, del miedo y de la interpretación limitada de la profecía. Reconocer esto nos invita a reflexionar, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos rechazado lo que Dios nos ofrecía porque no encajaba con nuestras expectativas? Jesús, con paciencia infinita, continuó enseñando, amando y mostrando el camino, incluso frente a la incomprensión. Esta sección de la historia nos recuerda que la verdadera transformación espiritual requiere valentía, discernimiento y apertura del corazón, y que comprender las razones del rechazo nos permite ser más compasivos y receptivos a la obra de Dios en nuestro tiempo. Impacto en la historia y en el cristianismo. El rechazo de Jesús por parte de muchos judíos no solo tuvo un efecto inmediato en su vida y ministerio, sino que también dejó huellas profundas en la historia de la humanidad y en el desarrollo del cristianismo. Comprender este impacto nos permite ver cómo decisiones humanas, motivadas por expectativas limitadas y temores culturales, pueden transformar el curso de la historia de maneras que jamás imaginamos. Cuando Jesús fue rechazado por una parte significativa de su pueblo, el mensaje del Evangelio comenzó a tomar un camino más amplio y universal. Lo que inicialmente podía haber parecido un fracaso se convirtió en una oportunidad para que la verdad de Dios llegara a todas las naciones. El cristianismo, que nació en el corazón del judaísmo, se expandió primero dentro de comunidades judías abiertas al mensaje y luego más allá, alcanzando a gentiles de diversas culturas y lugares. Este rechazo impulsó, paradójicamente, la globalización espiritual de su enseñanza. La historia temprana de la Iglesia refleja esta dinámica. Los discípulos de Jesús, testigos directos de su vida, muerte y resurrección, enfrentaron persecución y oposición, tanto de autoridades judías como romanas. Sin embargo, la fuerza de su convicción y la claridad de la visión de Jesús hicieron que el mensaje continuara creciendo. Cada obstáculo reforzaba la determinación de los seguidores de Cristo y les enseñaba a depender del Espíritu Santo más que de la aceptación social o política. El impacto cultural también fue profundo. El cristianismo introdujo un paradigma completamente nuevo, la centralidad del amor, la misericordia, la igualdad ante Dios y la dignidad de cada ser humano. Estas ideas comenzaron a transformar comunidades enteras, desafiando sistemas sociales jerárquicos, prejuicios y tradiciones que no siempre promovían la justicia o la compasión. El rechazo inicial de Jesús, lejos de limitar su influencia, sembró la semilla de un movimiento que cambiaría la forma en que la humanidad entendía la espiritualidad, la ética y la relación con lo divino. Históricamente, este rechazo también provocó tensiones complejas entre judíos y cristianos. La separación gradual entre ambas tradiciones fue dolorosa y, en muchos casos, generó incomprensiones mutuas. Sin embargo, es crucial entender que estas divisiones no fueron el objetivo de Jesús, fueron consecuencias humanas de la resistencia y del miedo al cambio. Reconocer este matiz nos ayuda a interpretar la historia con mayor justicia y nos invita a buscar reconciliación,
comprensión y diálogo entre tradiciones religiosas. En términos teológicos, el rechazo de Jesús revela la profundidad del amor y la paciencia de Dios. A pesar de la resistencia, Dios no abandona a la humanidad ni renuncia a su plan de salvación. La historia nos muestra que incluso cuando el corazón humano es renuente o cerrado, la obra divina sigue adelante, tejiendo oportunidades de redención y esperanza donde menos se espera. Esta perspectiva nos recuerda que cada dificultad, cada obstáculo y cada rechazo puede formar parte de un plan más amplio, más grande que nuestra visión limitada. El cristianismo mismo se vio moldeado por esta resistencia. La necesidad de explicar, defender y expandir la fe llevó a la escritura de los evangelios, a la consolidación de doctrinas, al desarrollo de la teología y a la creación de estructuras eclesiásticas que preservaran la enseñanza de Jesús a lo largo de los siglos. Cada carta de los apóstoles, cada sermón y cada testimonio reflejan la intención de mantener vivo el mensaje frente a la oposición y las dudas. En otras palabras, el rechazo inicial no fue el fin del camino, sino un catalizador para la formación de una comunidad global unida por la fe y la esperanza. A nivel personal, este episodio histórico nos desafía a reflexionar sobre cómo respondemos al mensaje de Dios hoy. ¿Rechazamos lo que no entendemos o no encaja en nuestras expectativas? ¿Permitimos que el miedo, la tradición o la comodidad limiten nuestra apertura a la verdad? La historia de los primeros judíos y del pueblo de Israel nos ofrece un espejo. Muchas veces, la resistencia surge de la familiaridad con lo conocido y la dificultad de aceptar lo nuevo. Jesús, sin embargo, nos invita a mirar más allá de lo inmediato, a confiar en su guía y a abrir el corazón a la transformación espiritual. El impacto del rechazo también se manifiesta en cómo el cristianismo se convirtió en un agente de cambio social y moral en la historia. Las enseñanzas de Jesús, basadas en el amor, la compasión y la justicia, han inspirado movimientos de liberación, cuidado de los pobres, educación y derechos humanos. Cada acto de servicio y cada comunidad de fe que surge del Evangelio es una extensión directa del mensaje que fue inicialmente rechazado por muchos. Este contraste entre resistencia y fruto espiritual nos enseña que lo que parece frágil o ignorado puede convertirse en la fuerza más poderosa cuando se sostiene con fe. Finalmente, la expansión del cristianismo a lo largo de los siglos demuestra que el mensaje de Jesús trasciende las barreras culturales, lingüísticas y temporales. Lo que comenzó como un rechazo parcial dentro de un contexto específico se convirtió en una influencia global que sigue transformando vidas hoy. Cada persona que acepta su mensaje, cada acto de compasión inspirado en sus enseñanzas y cada comunidad que vive según sus principios son testigos del impacto eterno de aquel rechazo inicial. En conclusión, el rechazo de Jesús por parte de muchos judíos no significó la derrota de su mensaje, sino el inicio de un cambio que llegaría a la historia de la humanidad de formas inimaginables. Nos recuerda que Dios obra incluso a través de la incomprensión y que la resistencia humana no puede detener la verdad espiritual. Este episodio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia apertura al cambio, nuestra capacidad de ver más allá de lo superficial y nuestra disposición a abrazar la transformación que Jesús ofrece, no solo en la historia, sino en nuestra vida personal. Lo que significa para nosotros hoy. El rechazo de Jesús por parte de muchos judíos no es solo un hecho histórico, tiene implicaciones profundas y personales para cada uno de nosotros hoy. Comprender cómo y por qué su mensaje fue resistido nos permite reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual, nuestras decisiones y la manera en que respondemos al llamado de Dios. Primero, este episodio nos invita a examinar nuestra apertura al cambio. Muchas veces nos aferramos a tradiciones, hábitos o creencias que nos resultan cómodas, incluso si nos alejan de la verdad más profunda. Jesús desafió a su propio pueblo precisamente en lo que parecía sagrado y seguro. Hoy, nos desafía a nosotros de la misma manera, a mirar más allá de la rutina, a cuestionar lo que creemos inamovible y a permitir que la fe transforme nuestra manera de pensar y de actuar. El rechazo también nos enseña sobre la importancia de discernir. No todo lo que se presenta como sabiduría humana refleja la voluntad de Dios. Muchas veces, el temor,
La presión social o la simple incomprensión nos llevan a rechazar aquello que es vital para nuestro crecimiento espiritual. Jesús nos invita a discernir con el corazón y la mente, a no dejar que la opinión de otros determine nuestra relación con Dios y a mantener la fidelidad a su mensaje, incluso cuando es difícil o impopular. Además, este relato nos recuerda que nuestra vida espiritual no se mide por la aprobación de los demás, sino por nuestra obediencia y compromiso con la verdad divina. El rechazo de Jesús por quienes deberían haberlo reconocido nos enseña que la aceptación externa no siempre coincide con la verdad. En nuestra vida cotidiana, podemos enfrentar incomprensiones, críticas o rechazo por seguir principios cristianos, pero esto no invalida nuestra fe, al contrario. Es una oportunidad para fortalecerla y vivirla con autenticidad. Otro aprendizaje importante es la paciencia y la perseverancia. Dios trabaja en nosotros y a través de nosotros, incluso cuando el camino parece lleno de obstáculos. Así como el mensaje de Jesús continúa avanzando pese a la resistencia inicial, nuestras decisiones de seguir a Dios pueden enfrentar dificultades, incomprensiones o rechazos, pero cada paso firme cuenta. La paciencia y la fidelidad, más que la rapidez o la aprobación inmediata, son la verdadera medida de la madurez espiritual. La historia también nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos al sufrimiento y la adversidad. El rechazo de Jesús estuvo acompañado de incomprensión, burla e incluso violencia. Sin embargo, su enfoque nunca fue la venganza ni la hostilidad, sino el amor, la enseñanza y la verdad. Hoy, cuando enfrentamos conflictos o rechazo en nuestras propias vidas, podemos imitar su ejemplo, responder con compasión, buscar soluciones constructivas y mantener la integridad de nuestro corazón y de nuestras acciones. Este episodio también ilumina la importancia de la comunidad y del testimonio. Aunque Jesús fue rechazado por muchos, siempre tuvo un grupo de seguidores fieles que entendieron su mensaje y se comprometieron a difundirlo. Esto nos recuerda que nuestra fe no se vive aislada, necesitamos relacionarnos con otros creyentes, apoyarnos mutuamente y ser testigos de la verdad en nuestras comunidades. La fuerza de la fe se multiplica cuando se comparte, se enseña y se vive colectivamente. Además, el rechazo de Jesús nos confronta con nuestra responsabilidad personal. Cada uno de nosotros tiene la libertad de aceptar o rechazar el mensaje divino, y nuestras decisiones tienen consecuencias no solo para nosotros mismos, sino también para quienes nos rodean. Nos invita a no ser indiferentes, a no posponer la reflexión ni ignorar el llamado espiritual. Cada acto de apertura al mensaje de Jesús puede transformar vidas, relaciones y comunidades enteras. En un sentido más amplio, este relato nos desafía a mirar la historia con ojos espirituales. Nos muestra que incluso los eventos que parecen dolorosos o negativos pueden formar parte de un plan mayor, que Dios utiliza las dificultades y los rechazos para expandir su obra y enseñarnos lecciones valiosas. Aprender a ver con perspectiva espiritual nos ayuda a enfrentar nuestras propias pruebas con confianza y esperanza, sabiendo que nada ocurre fuera del alcance del amor de Dios. Finalmente, lo que significa para nosotros hoy es un llamado a vivir con valentía y fe. Jesús nos muestra que la verdad puede ser incomprendida o resistida, pero eso no disminuye su poder ni su relevancia. Nos invita a no conformarnos con la comodidad ni con la aprobación fácil, sino a buscar la transformación auténtica, a actuar con amor y justicia, y a ser portadores de luz en un mundo que a menudo se resiste a la claridad de la verdad. En resumen, el rechazo de Jesús no es solo un hecho histórico distante, es un espejo que nos invita a mirar nuestra propia vida. Nos desafía a abrir el corazón al cambio, a discernir con sabiduría, a mantener la fidelidad pese a la incomprensión, a perseverar en la fe, a responder al rechazo con amor y a vivir como testigos activos del mensaje divino. Cada uno de nosotros, al enfrentar nuestras propias decisiones, puede aplicar estas lecciones para crecer en la fe y reflejar la luz de Cristo en cada acción, palabra y pensamiento. Enseñanzas ocultas de Jesús sobre el perdón y la gracia. Desde el principio, Jesús enseñó algo que parecía imposible para muchos: amar incluso a quienes nos rechazan, perdonar incluso a quienes nos hieren. Su mensaje no era cómodo, ni fácil de aceptar.
Era un llamado radical a vivir desde un corazón transformado. En su tiempo, estas enseñanzas rompían esquemas. Los líderes religiosos valoraban la justicia según la ley, pero Jesús hablaba de una justicia del corazón, de una gracia que no conoce límites. En las parábolas que compartía, podemos ver cómo buscaba abrir los ojos de aquellos que estaban cerrados al amor verdadero. La parábola del hijo pródigo, por ejemplo, nos muestra que la misericordia no espera condiciones. No importa cuán lejos alguien se haya alejado, la gracia siempre está allí, esperando el regreso del corazón arrepentido. Cuando observamos esto en el contexto del rechazo que Jesús sufrió, se vuelve aún más significativo. Él no vino a imponer castigo, ni a señalar errores, sino a ofrecer vida y reconciliación. Su paciencia y su amor eran respuestas ante la incomprensión, una luz persistente frente a la oscuridad del rechazo. Hoy, estas enseñanzas siguen teniendo un poder transformador. Nos llaman a examinar nuestra vida. ¿Estamos siendo justos solo según las reglas, o somos capaces de perdonar desde lo profundo de nuestro ser? ¿Podemos amar incluso cuando es difícil, incluso cuando parece imposible? Aplicar la gracia de Jesús en nuestro día a día puede transformar nuestras relaciones, aliviar nuestros rencores y abrirnos a un tipo de paz que el mundo no puede ofrecer. Recordemos que el perdón no es solo una acción hacia los demás, sino un regalo que nos damos a nosotros mismos. Cada vez que dejamos ir la ira, cada vez que extendemos la misericordia, estamos caminando en los pasos de Jesús, reflejando su luz en un mundo que a menudo elige la sombra. La resistencia humana ante la verdad divina. La historia del rechazo de Jesús nos muestra algo profundo sobre la naturaleza humana, nuestra resistencia al cambio y a la verdad que desafía nuestra comodidad. Desde los tiempos antiguos hasta hoy, los seres humanos tendemos a aferrarnos a lo conocido, incluso cuando lo conocido nos limita, nos ciega o nos hace sufrir. El miedo al cambio, el orgullo que nos hace creer que siempre tenemos la razón, y la tradición que se convierte en una cadena invisible, todo esto actúa como un muro que nos impide reconocer la verdad divina. Jesús chocó con estas barreras constantemente. Sus palabras eran un espejo que reflejaba las limitaciones y la dureza de corazón de quienes lo escuchaban. Pero no se trata solo de la historia antigua. Hoy, cada uno de nosotros enfrenta su propia resistencia. Hay momentos en que la voz de Dios, o incluso una verdad sencilla que nos confronta, nos incomoda. Preferimos ignorarla, justificar nuestras acciones o distraernos con el ruido del mundo. Reconocer esta resistencia es el primer paso hacia la libertad. Jesús nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a enfrentar nuestros miedos, a cuestionar hábitos que nos limitan y a abrir nuestro corazón a una comprensión más profunda de su amor. Resistirse no es solo un acto del pasado, es un desafío diario. Pero en la resistencia también hay oportunidad. Cada vez que elegimos escuchar, cada vez que damos un paso hacia la verdad, nos acercamos a la luz que puede transformar nuestra vida por completo. Señales de esperanza y transformación personal. Aunque la historia de rechazo de Jesús pueda parecer dura, también está llena de esperanza. Cada paso de su vida muestra que la transformación es posible, que incluso en medio de incomprensión y dolor, la luz puede brillar. Historias de personas que encontraron a Jesús nos muestran esto claramente: vidas rotas restauradas, corazones endurecidos suavizados, mentes agobiadas por la duda liberadas por la verdad. Estos ejemplos no son solo relatos antiguos, son señales de que la gracia de Dios actúa hoy, aquí y ahora. Cuando enfrentamos rechazo, fracaso o dolor, podemos sentirnos atrapados, como si el mundo nos diera la espalda. Pero Jesús nos enseña a ver más allá de la circunstancia inmediata, a reconocer la semilla de transformación que Dios ha plantado en nosotros. Cada dificultad, cada prueba, puede convertirse en una oportunidad de crecer en fe, paciencia y amor. Es en la forma en que respondemos al desafío donde se revela la verdadera transformación. No se trata de evitar la dificultad, sino de permitir que la gracia y la sabiduría de Dios nos guíen a través de ella. Así, incluso el rechazo puede convertirse en un catalizador para una vida más profunda, más rica y más conectada con lo divino.
Reflexión sobre el legado de Jesús en el mundo moderno. El legado de Jesús no terminó hace 2000 años, sigue vivo en la manera en que transformamos nuestra vida y nuestra sociedad. Su mensaje de amor, justicia y misericordia sigue siendo relevante en un mundo que enfrenta divisiones, conflictos y dolor. Hoy podemos ver su influencia en actos de compasión, en movimientos de reconciliación y en la búsqueda de la verdad que trasciende la superficialidad. Cada vez que alguien elige amar en lugar de odiar, perdonar en lugar de vengarse o ayudar en lugar de ignorar, está participando en el legado vivo de Jesús. Reflexionar sobre esto nos invita a cuestionarnos, ¿cómo estamos permitiendo que su mensaje transforme nuestro mundo? ¿Estamos siendo portadores de esperanza y luz, o permitimos que la rutina y la indiferencia nos apaguen? La respuesta no está en grandes gestos heroicos, sino en la coherencia diaria, en pequeñas acciones que reflejan su enseñanza. Cada sonrisa, cada palabra de aliento, cada acto de justicia y amor es una forma de mantener vivo su mensaje. Así, incluso hoy, podemos ser testigos de la transformación que Jesús inició y que sigue tocando corazones, derribando muros y encendiendo esperanza. La luz en medio del rechazo. Aun cuando Jesús fue rechazado por muchos, su vida se mantuvo como una luz constante en medio de la oscuridad. Cada palabra que pronunciaba, cada milagro que realizaba y cada acto de compasión mostraba que la verdad y el amor pueden brillar incluso cuando el mundo parece cerrar sus puertas. El rechazo puede doler profundamente, puede generar tristeza, frustración e incluso confusión. Pero Jesús nos enseña que nuestra verdadera fortaleza no proviene del reconocimiento de los demás, sino de la fidelidad a la misión que Dios nos ha confiado. Incluso cuando las multitudes no entendían su mensaje, Él permanecía firme, confiando en el propósito divino. Esta luz no se apaga con la incomprensión. Al contrario, se intensifica cuando elegimos vivir desde la integridad, la paciencia y la esperanza. Así como una vela no pierde su brillo al estar rodeada de oscuridad, nuestra fe puede iluminar a otros, inspirar cambios y despertar corazones. Reflexionemos sobre nuestra propia vida, en qué áreas hemos permitido que el rechazo o la incomprensión nos apaguen. Jesús nos muestra que, incluso en la adversidad, podemos mantenernos firmes y convertir nuestras pruebas en testimonios de fe y resiliencia. La verdadera luz se manifiesta cuando decidimos amar sin condiciones, actuar con bondad y perseverar a pesar de la incomprensión. Diálogo interior, cómo enfrentar la duda y la crítica. Todos enfrentamos momentos de duda, de incertidumbre, en los que sentimos que el mundo cuestiona nuestra fe o nuestras decisiones. Jesús también atravesó estas experiencias. En sus enseñanzas, nos deja claro que el diálogo interior es fundamental para sostenernos en la fe frente a la crítica externa. El diálogo interior no es simplemente hablar con nosotros mismos, sino reconocer nuestros miedos y nuestras dudas, escuchando atentamente lo que Dios nos susurra. La duda, lejos de ser un enemigo, es un espejo que nos invita a profundizar, a crecer y a aferrarnos a lo que es verdadero y eterno. Aprender a manejar la crítica es esencial. Jesús nos enseña a no permitir que las palabras o acciones de otros nos definan. Nos invita a responder con amor y con firmeza, con la seguridad de que nuestro valor y propósito no dependen de la aprobación humana. Imaginemos por un momento a Jesús frente a las autoridades religiosas, rodeado de murmullos y rechazo. Su fuerza no provenía de la multitud, sino de su conexión con Dios. Esta lección nos recuerda que nuestras decisiones más importantes deben surgir de nuestra convicción interior y de nuestra relación con lo divino, no de la presión social o del miedo al juicio. Esperanza y transformación en la vida cotidiana. El mensaje de Jesús no se limita a los textos antiguos ni a los grandes relatos históricos, nos habla hoy, en nuestra vida cotidiana. Cada acto de bondad, cada gesto de perdón y cada decisión de amar más allá de lo fácil son oportunidades para vivir sus enseñanzas. La transformación ocurre paso a paso, en los detalles de la vida diaria. Puede ser en cómo tratamos a nuestra familia, cómo respondemos a colegas difíciles, cómo ayudamos a un vecino o cómo mantenemos la calma frente a situaciones adversas.
Jesús nos recuerda que los cambios profundos no siempre se reflejan en grandes gestos, sino en la consistencia con la que vivimos nuestros principios. Cada pequeño acto de amor, de paciencia o de compasión es un reflejo de su enseñanza. Cada día nos brinda oportunidades de sembrar semillas que, con el tiempo, pueden florecer en cambios significativos, tanto en nuestra vida como en la de quienes nos rodean. Reflexionemos, ¿estamos aprovechando cada momento para vivir con propósito y amor, o dejamos que la rutina y las distracciones apaguen nuestra luz? Jesús nos invita a despertar cada día con la intención de ser agentes de transformación, empezando por nuestras acciones más simples y auténticas. El legado que podemos continuar. Jesús nos deja un legado que trasciende el tiempo y las circunstancias, un llamado a vivir con autenticidad, amor y coraje, incluso cuando enfrentamos rechazo o incomprensión. Su vida nos inspira a mirar más allá de nuestras heridas, a reconocer que cada prueba es una oportunidad para crecer y transformar nuestro entorno. Cada uno de nosotros puede ser un portador de esa luz. Cada palabra de perdón, cada acción de justicia y cada acto de amor es un eco de su mensaje. Vivir este legado significa enfrentar la vida con esperanza, aprender de las pruebas y confiar en que, aunque a veces seamos incomprendidos, estamos siguiendo un camino que transforma corazones y cambia vidas. La reflexión final nos invita a mirar nuestra vida y preguntarnos, ¿qué legado estamos dejando en quienes nos rodean? ¿Estamos viviendo de manera que inspire fe, esperanza y amor, tal como Jesús nos enseñó? Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos y cada palabra que pronunciamos puede ser una semilla de transformación. Así, aunque la historia y las circunstancias cambien, su mensaje permanece vivo. Nos recuerda que, incluso en los momentos más difíciles, podemos elegir amar, perseverar y mantenernos firmes en la verdad. Ese es el legado que podemos continuar hoy, con cada acción consciente y cada elección guiada por la fe. Conexión entre profecías y la realidad histórica. Las profecías del Antiguo Testamento anunciaban un Mesías que vendría a cumplir un propósito divino, un Salvador prometido que transformaría la historia del pueblo de Israel. Sin embargo, cuando Jesús llegó, la percepción de muchos era completamente diferente. La mayoría esperaba un líder político o militar, alguien que liberara a Israel de la opresión romana, un rey terrenal que impusiera justicia con espada y poder. Este contraste entre la expectativa popular y la realidad de la misión de Jesús explica en gran medida el rechazo que enfrentó. Jesús no vino para conquistar con fuerza, sino para transformar con amor. Cada acto suyo, desde sanar enfermos hasta enseñar parábolas, cumplía una profecía antigua de manera inesperada. Isaías había hablado de un siervo sufriente que cargaría con los pecados del mundo, Isaías 53, 3-5, y muchos no comprendieron que la humildad, el servicio y el sacrificio eran la verdadera fuerza del Mesías. Explorar estas profecías nos permite entender que la historia no es solo un registro de eventos, sino un relato vivo donde se cruzan promesas divinas y la acción humana. La llegada de Jesús nos recuerda que los planes de Dios no siempre coinciden con nuestras expectativas y que la verdadera revelación puede sorprendernos profundamente. En nuestra vida cotidiana, esto se traduce en situaciones donde nuestros planes no se cumplen como esperábamos. Tal vez esperamos una oportunidad, un cambio o un resultado específico, y nos sentimos frustrados cuando la realidad nos sorprende. Jesús nos enseña que la verdadera transformación puede ser diferente a lo que imaginamos, pero igualmente poderosa y significativa. Aceptar lo inesperado y confiar en la dirección divina es parte del crecimiento espiritual. Además, la historia de las profecías cumplidas nos enseña paciencia y discernimiento. Algunas profecías se entendieron completamente solo siglos después, lo que nos recuerda que la comprensión plena a menudo requiere tiempo y reflexión. La fe auténtica no es solo creer en lo que vemos, sino confiar en lo que Dios ha prometido, incluso cuando el mundo no lo reconoce. El papel de los líderes religiosos y su influencia. El rechazo a Jesús no surgió en un vacío. Los líderes religiosos de la época, los fariseos, saduceos y escribas, jugaron un papel crucial.
Estos guardianes de la tradición buscaban proteger la ley y mantener estructuras de poder que consideraban esenciales. Sin embargo, al enfrentarse a la radicalidad de Jesús, sintieron que su autoridad estaba amenazada. Sus discursos, decisiones y acciones moldearon la percepción del pueblo y crearon barreras para aceptar un mensaje que desafiaba sus normas y expectativas. Jesús, al confrontarlos, no lo hacía por ego o confrontación. Lo hacía para señalar que la verdadera espiritualidad trasciende la letra de la ley y se centra en el amor, la misericordia y la justicia. Él mostró que una religiosidad rígida, sin compasión, puede cegar al corazón humano. Su ejemplo nos enseña que la verdad no depende de la aprobación humana y que muchas veces la resistencia que encontramos proviene de sistemas, tradiciones o personas que no comprenden la visión completa de Dios. Reflexionando sobre esta sección, nos enfrentamos a una pregunta, ¿dónde dejamos que las tradiciones, las expectativas sociales o la presión de líderes influyentes limiten nuestra visión espiritual o nuestro crecimiento personal? La historia de Jesús nos invita a discernir con sabiduría, a mantener nuestra fe intacta y a desafiar lo injusto con firmeza y respeto. Los líderes de su tiempo actuaron según lo que conocían y temían perder: influencia, prestigio, seguridad. Esto nos recuerda que, incluso hoy, la autoridad puede ser un obstáculo cuando se prioriza sobre la verdad y la justicia. Por eso, entender el contexto histórico de Jesús nos ayuda a vivir con valentía. Seguir a Dios requiere discernimiento, coraje y compromiso con los valores eternos, incluso cuando la sociedad presiona para conformarnos. Además, la oposición de los líderes religiosos resalta un principio eterno: la verdad, aunque incómoda, siempre encuentra su camino. Jesús sembró semillas que florecieron más allá de la resistencia inmediata, y nosotros también podemos ser portadores de verdad y transformación, aun frente a la incomprensión de quienes nos rodean. Semillas de fe, como el rechazo, fortalece el propósito. El rechazo no es el final, sino un catalizador para el crecimiento. La vida de Jesús muestra que, incluso frente a la incomprensión, la crítica y la oposición, su misión permaneció clara y firme. Cada desafío que enfrentó, cada palabra de desprecio o resistencia, se convirtió en una oportunidad para reafirmar su propósito y demostrar que la fe auténtica trasciende la opinión humana. Esta sección nos enseña una lección valiosa: en la vida, las dificultades no existen para detenernos, sino para fortalecernos. Cada obstáculo puede enseñarnos resiliencia, cada crítica puede hacernos más conscientes de nuestra misión y más comprometidos con vivir según nuestros valores. La verdadera fe, cuando se enfrenta a la adversidad, se vuelve más profunda y sólida. Jesús nos mostró que la perseverancia en medio del rechazo no significa endurecer el corazón, sino mantener la compasión y la integridad mientras se avanza en la misión divina. Su ejemplo nos invita a ver cada desafío como una semilla que, si se cultiva con paciencia y confianza, dará frutos abundantes. Para nosotros, esto se traduce en la vida cotidiana, momentos en los que nos sentimos incomprendidos, desanimados o rechazados por seguir un camino de verdad y propósito. Cada rechazo puede convertirse en una oportunidad para crecer, fortalecer nuestra fe y renovar nuestra confianza en Dios. El rechazo, en realidad, revela nuestra fortaleza interior y nos enseña a depender más de Dios que de la aprobación de los demás. Al igual que Jesús, podemos aprender a ver las dificultades como herramientas de transformación y a entender que los desafíos son parte del proceso que nos prepara para cumplir nuestro propósito más elevado. Finalmente, esta sección cierra con una invitación a reflexionar: no temamos al rechazo ni al juicio de otros. Cada experiencia difícil puede ser una semilla de fe que, con paciencia, oración y perseverancia, se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios en nuestra vida. Hemos recorrido un camino profundo, desde el choque entre Jesús y la tradición judía, hasta comprender las razones espirituales y culturales de su rechazo, su impacto en la historia y en el cristianismo, y lo que todo esto significa para nuestra vida hoy. Cada uno de estos pasos nos ha mostrado una verdad poderosa: el mensaje de Jesús trasciende el tiempo, las culturas y la incomprensión humana. Ahora, mientras reflexionamos sobre todo lo que hemos aprendido,
quiero invitarte a un momento de introspección. Piensa en tu propia vida. ¿Hay áreas donde has resistido la verdad por miedo, costumbre o influencia de otros? ¿Existen actitudes, hábitos o creencias que necesitas dejar atrás para abrirte a la transformación que Dios propone? Jesús nos desafía a mirar más allá de la comodidad, a reconocer su voz incluso cuando parece distante y a responder con valentía y fe. El rechazo que enfrentó Jesús no lo detuvo, su propósito siguió adelante y su mensaje continúa llegando a millones de corazones hoy. Esto nos enseña que, aunque podamos enfrentar incomprensiones, críticas o dificultades, nuestra fe puede ser una luz que atraviesa la oscuridad. No se trata de buscar aprobación o evitar rechazo, sino de mantenernos fieles al llamado divino y de reflejar el amor y la verdad en cada acción que emprendemos. Piensa por un momento en el poder que tiene una decisión consciente de seguir a Jesús. Esa decisión puede cambiar tu perspectiva, tus relaciones y tu destino espiritual. No estamos hablando solo de un acto de fe aislado, sino de una transformación profunda que toca todos los aspectos de nuestra vida. Cada pequeño paso hacia la verdad, cada momento en que elegimos actuar con amor, compasión y justicia, contribuye a un cambio mucho mayor, tanto en nosotros como en quienes nos rodean. También es importante recordar que no estamos solos en este camino. Así como Jesús tuvo discípulos que lo acompañaron y aprendieron de su enseñanza, nosotros también contamos con comunidades de fe, con hermanos y hermanas que caminan junto a nosotros, apoyándonos, enseñándonos y fortaleciendo nuestra esperanza. La fe se vive y se multiplica cuando se comparte, y cada acto de amor, cada palabra de aliento y cada gesto de servicio tiene un impacto eterno. Finalmente, quiero que te lleves esto contigo. La historia del rechazo de Jesús no es solo un relato antiguo, sino un espejo que nos invita a evaluar nuestra vida hoy. Nos desafía a abrir el corazón, a discernir con sabiduría, a mantener la fidelidad pese a la incomprensión y a vivir con valentía y autenticidad. Cada día nos ofrece nuevas oportunidades para acercarnos a Dios, para dejar que su luz transforme nuestra mente y nuestro corazón, y para ser portadores de esperanza en un mundo que a menudo se resiste a la verdad. Cierra los ojos un momento e imagina tu vida guiada por esa luz. Imagina enfrentar cada desafío con paciencia, cada rechazo con amor y cada decisión con fe firme en que Dios está contigo. Este es el poder del mensaje de Jesús, no se limita al pasado, no se detiene en la historia, y no depende de la aprobación humana. Su verdad es eterna y su amor es inquebrantable. Así que hoy, mientras concluye este viaje, te invito a hacer una elección consciente, abrir tu corazón a la transformación, aceptar su guía en tu vida y permitir que su mensaje ilumine cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Recuerda, incluso cuando otros no comprenden, cuando el mundo resiste, la luz de Jesús sigue brillando, y tú puedes ser parte de esa luz, llevando esperanza, verdad y amor a todos los rincones de tu vida y más allá. Haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.